Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Patricia, soy profesora de la materia de Psicología del Desarrollo Social e Institucional. Vamos a estar compartiendo 7 clases a lo largo de la cursada para que ustedes puedan acompañar la lectura de las 7 unidades de nuestro libro para que luego puedan rendir esta materia. La idea sería poder pensar a lo largo de estas clases en el modo en el que determinados factores van a influir en la conformación de nuestra personalidad, cómo se produce a partir de cierta interacción o de cierta dinámica entre los factores que son biológicos, factores que son psicológicos y aquellos sociales que van a influir a lo largo de nuestro ciclo vital, es decir, desde el nacimiento hasta nuestra muerte, en la conformación de nuestra subjetividad, ¿sí? Vamos a ir viendo que esa subjetividad no es algo inamovible, sino que también puede haber modificaciones, pero me parece importante en esta materia que podamos identificar esos mecanismos a partir de los cuales la cultura, el lenguaje o incluso las instituciones que forman parte de nuestra cultura van a incidir directamente en la constitución de nuestra identidad, tanto individual como colectiva, ¿no? Nos va a permitir reconocer también la importancia de los vínculos tempranos o estas relaciones tempranas, como por ejemplo nuestro modo de apego a las figuras cuidadoras o figuras paternas, y de esta manera cómo en todo ese intrincado va a surgir nuestra personalidad, ¿sí? De hecho, el módulo 1, la unidad 1, tiene como nombre naturaleza, cultura y desarrollo subjetivo, ¿no? Es decir, cómo la naturaleza y la cultura van a estar interactuando entre sí para poder generar o que una persona logre ese desarrollo subjetivo, ¿sí? La idea sería pensar en nuestra subjetividad no solo como el producto de las características biológicas que portamos al momento de nacer, ni tampoco solo producto de nuestra cultura o de nuestros lazos culturales, sino justamente en esa compleja interacción entre lo que traemos al nacer, lo que vamos viviendo en estos primeros años y ese entorno que nos rodea, cómo de esa interacción emerge nuestra personalidad o nuestra subjetividad, ¿sí? De hecho, consideramos a la subjetividad de una manera también intrínseca o relacionada de un modo biopsicosocial, ¿no? Consideramos a nuestra subjetividad justamente como el producto de esa interacción, ¿no? Resultante de esa interacción, insisto, entre eso que traemos, nuestra información genética, nuestro cerebro, nuestro cuerpo conformado por gran cantidad de órganos que están formados de una determinada manera, con determinadas características físicas. Por otro lado, lo psicológico, ¿no? Estas emociones, estas vivencias, les diría los recuerdos de esas vivencias que no siempre son exactos a la vivencia, de las decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestra vida y por supuesto de los factores culturales, ¿no? De las instituciones en las que nacemos, de la cultura de la que formamos parte, del lenguaje en el que habitamos y que va estructurando nuestro pensamiento, ¿sí? Es decir, la subjetividad producto de estos 3 factores. Lo resumo para que quede claro: los biológicos, los psicológicos y los sociales, ¿sí? Siempre me parece interesante pensar en, por ejemplo, los hermanos gemelos, que tienen la misma información genética, comparten el mismo ADN, y sin embargo sus personalidades son distintas, ¿no? Incluso aunque sean idénticos físicamente, si nosotros los vemos, vamos a ver que son similares
La realidad es que no son iguales, ¿sí? Sino que todos tienen características diferentes, sus subjetividades son diferentes. La subjetividad es única de una persona, aunque comparta el mismo país, el mismo barrio, la misma casa, el mismo útero, ¿no? Incluso el mismo ADN. La subjetividad es individual, ¿no? Es personal de cada uno, ¿no? Vamos a pensar un poquito más en detalle a qué nos referimos cuando hablamos de el concepto de lo natural, de la naturaleza, de los seres humanos y el concepto de maduración que acompaña, ¿no? Ustedes saben que el ser humano es un animal que nace desvalido, ¿no? Nace en un estado de indefensión, le vamos a llamar. Un ser humano necesita de un otro siempre para subsistir. Un ser humano que queda destinado a la intemperie muere, necesita de un otro que asista en sus necesidades básicas y además que agregue un plus, ¿no? El plus del amor, el plus del cariño, de la libidinización, le vamos a llamar, y quizás más adelante podamos desarrollar este concepto, ¿no? Pero cuando hablamos de lo natural en el ser humano, hablamos de eso que traemos al nacer, ciertos rasgos genéticos, ciertos rasgos físicos, ciertas potencialidades o ciertas capacidades. Por ejemplo, va a estar determinado genéticamente el color de mis ojos, el color de mi pelo, mi estructura ósea. Van a estar determinadas, bueno, muchísimas cosas, predisposiciones a enfermedades, van a estar determinadas, por ejemplo, alteraciones genéticas. En ese sistema de copia del ADN también puede haber alguna alteración y esto produce desórdenes cromosómicos, pero son todas características que nos vienen dadas de naturaleza, ¿no? Por supuesto que la naturaleza no solo da características físicas, sino que también nos va a dar la base para nuestro desarrollo, ¿no? Quiero decir que nacemos con un cerebro que va a tener determinadas capacidades, por ejemplo, de aprender, capacidades de sentir, de interactuar, ¿sí? Es decir, que con tener esa base genética o esa base biológica no alcanza, sino que esas capacidades necesitan, para poder desarrollarse, que ocurra un proceso que es el proceso de maduración, es decir, el crecimiento natural de nuestro cuerpo o de nuestro cerebro, ¿no? La maduración es un proceso biológico, es decir, que es un proceso natural que ocurre y que necesita el ser humano justamente a medida que crecemos, donde nuestro cuerpo, nuestro cerebro se desarrolla y va a ir adquiriendo esas capacidades de manera natural, ¿no? Saben que hay un desarrollo esperado para los seres humanos, donde a una determinada edad comienzan a adquirir adquirir esas potencialidades, como a hacer uso de esa potencialidad. Si ustedes piensan en un bebé, saben que no va a caminar recién nacido porque tiene la potencialidad para hacerlo, ¿sí? Es decir, nace con el potencial o con la capacidad de caminar, pero no en ese momento. Necesita del desarrollo, necesita del crecimiento y de la maduración justamente para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque óseamente, es decir, sus huesos no están preparados, sus articulaciones no están preparadas. Entonces, un bebé, a medida que pasa el tiempo, en ese contacto con el otro, en ese desarrollo, va a comenzar a adquirir ciertas capacidades. Por ejemplo, sostener su cabeza, por ejemplo, va a comenzar a sostenerse erguido, va a comenzar a gatear, o algo que sucede mucho en los bebés ahora es que comienzan a reptar, ¿no? A tirarse en el piso y a moverse. Después va a caminar, después va a ir adquiriendo mayor equilibrio producto de
su desarrollo auditivo, su desarrollo neurológico, va a poder sostenerse erguido, va a poder tener sus primeros pasos. A medida que va haciendo sus primeros pasos, va ganando ciertas capacidades y luego logra, por ejemplo, correr o mayor estabilidad en su marcha, ¿sí? La marcha es una capacidad que él traía, pero que necesitó madurar, ¿sí? Para poder desarrollarse, ¿sí? Es decir que sería algo así como pensar en que estaba la semilla de algo y que necesitó de cierto tiempo para que esa semilla diera su fruto, ¿no? Que ese fruto sería esta capacidad de hacerlo. Y yo algo que les fui nombrando y que me parece que es importante es que les dije en esta interacción con el otro es que se va desarrollando este cerebro, ¿no? Es que estas capacidades neurológicas se va desarrollando. ¿Por qué? Porque es crucial que podamos comprender que la maduración por sí sola no es suficiente, ¿no? Para este desarrollo, que necesitamos de un entorno facilitador. ¿Qué quiero decir con esto, no? Por ejemplo, si pensamos en esta capacidad de caminar. Bueno, este niño va a necesitar de un otro que le dé la mano en un comienzo, que lo sostenga, que lo motive, ¿no? Que fomente esa capacidad de aprender a caminar. Lo mismo pienso en la capacidad para hablar, ¿no? Un niño que tiene si se quiere, un desarrollo embrionario normal, donde todo se desarrolla de la manera esperada. Si cuando nace se encuentra en un entorno donde nadie le habla, donde no hay sonidos, donde se encuentra deprivado de ciertos estímulos, seguramente ese niño no va a poder desarrollar su capacidad de habla, ¿no? Ni hablar de casos extremos donde realmente no hay ningún tipo de sonido o ningún tipo de persona que hable, ¿no? Me refiero, y esto quizás es para otro momento, pero pueden investigar sobre un tema que se llama el marasmo y que tiene que ver con una investigación donde se habla de ciertos niños que fueron sometidos a un experimento después de la guerra, donde a ninguno de ellos se los dejaba sin satisfacer ninguna necesidad biológica. Se los alimentaba, se los abrigaba, se los mantenía en un lugar seguro, pero no se les brindaba afecto, no eran niños que no eran hablados, nadie les cantaba una canción, no había ningún tipo de vínculo afectivo con ellos. Muchos de esos niños fallecen, ¿sí? A pesar de que estaban alimentados, le cambiaban sus pañales, estaban abrigados, estaban bajo techo, sin embargo, sin ese contacto con el otro, estos niños no pudieron lograr continuar con su vida, ¿sí? Entonces hasta acá estamos en esta interacción entre lo biológico y bueno, estas experiencias, ¿no? de la primera infancia, cómo vamos madurando estas capacidades biológicas. ¿Qué pasa con la cultura, no? ¿Y qué es la cultura fundamentalmente? La cultura tiene que ver con todo aquello que aprendemos, todo lo que compartimos con un determinado grupo de personas. Serían como ciertas reglas, ciertas instituciones que vamos compartiendo en un determinado momento histórico, en un determinado lugar, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje que hablamos, las costumbres. No es lo mismo el lenguaje que tenemos hoy que el lenguaje de 1810, ¿no? Incluso, si ustedes lo piensan, los que son muy jóvenes a veces no entienden ciertas palabras que por ahí sus padres o personas más grandes dicen, y a los más grandes nos pasa al revés, ¿no? Que a veces no entendemos ciertas palabras o ciertos códigos, ciertos modismos,
de los más jóvenes, justamente porque, bueno, hay toda una dinámica, ¿no? En la cultura, hay un dinamismo, no una dinámica, hay movimiento, ¿no? La forma de vestir también va a ser parte de la cultura, las creencias en qué se cree, las tecnologías van a ser parte de la cultura, la comida, las tradiciones, los valores, ¿sí? Es decir que un niño va a ir aprendiendo de su cultura, va a ir siendo moldeado. La cultura nos va a dar como las herramientas para poder interactuar con ese mundo, ¿no? Hablábamos del lenguaje, ¿no? Todos los bebés, o bueno, salvo que tengan alguna dificultad orgánica, todos nacen con la capacidad de aprender cualquier idioma, ¿sí? Ahora, de la cultura a la que pertenezca, del lugar al que pertenezca, va a depender el idioma que hable, ¿no? Si es un niño que nace de una familia coreana, un niño que nació, por ejemplo, en Argentina, pero sus padres son coreanos, seguramente la transmisión de la cultura coreana esté presente incluso dentro del país, de otro país, por ejemplo, de Argentina, ¿no? Entonces tendrá esta mezcla entre la cultura coreana, la cultura argentina, que por algún lugar va a ir invadiendo esta primera infancia. Posiblemente el primer idioma que aprenda sea el de su madre, y después irá aprendiendo el idioma argentino por interactuar, por ir a la escuela, ¿no? Seguramente en muy pocos años va a hablar mucho mejor que sus padres, ¿no? Que quizás al estar más tiempo en otra cultura les cuesta como insertarse más en una cultura nueva, ¿no? Entonces la cultura nos va a dar las herramientas para poder interactuar con el mundo, para poder interactuar con las personas, nos va a transmitir valores, es decir, que nos va a decir qué es bueno, qué es malo, qué está permitido, qué está prohibido, qué es aceptable, qué no. Nos va a dar un sentido de pertenencia, nos va a ayudar a entender quiénes somos dentro de ese grupo, es decir, que nos va a determinar ciertos roles, ¿no? Va a determinar ciertos roles que por supuesto pueden cambiar. La cultura en sí no es algo estático, sino que es dinámica, puede cambiar y nosotros también podemos influir en la cultura, ¿no? Siguiendo este ejemplo inventado de un niño de familia tradicional coreana inserto en Argentina. Él aprende sus costumbres, pero va a un colegio argentino, ¿no? Entonces en ese colegio quizás empieza a poder comentar ciertas tradiciones que tiene. Eso va a influir en ese grupo y seguramente la cultura de esos niños se va a ampliar y por supuesto la cultura de este niño coreano-argentino también se va a modificar y se va a ver influida, ¿no? Es este diálogo constante entre lo individual y la comunidad. Y lo mismo, ¿no? Sin pensar en alguien que pertenece a otra cultura, dentro de un mismo país. Dos personas hijos de padres argentinos que los dos viven en, no sé, el barrio de Belgrano, bueno, también van a influir uno en la cultura del otro y van a ser influidos por la cultura general, ¿sí? Es decir, que la cultura va a moldear también la forma en la que usamos nuestras capacidades biológicas. ¿Por qué digo esto? Pienso, sigo con el ejemplo de esta familia coreana, hay algo muy importante en relación a las personas mayores en la cultura coreana, por ejemplo, en la china también, en la japonesa, bueno, en general en la cultura oriental hay algo muy importante en relación al valor de los adultos mayores o de las personas de mayor edad. Bueno, eso va a ser algo que va a modificar el sentimiento de una persona, la manera de sentir, ese respeto por las personas mayores, la emoción ante determinadas situaciones, las emociones del cuidado de un adulto mayor que quizás
en una cultura más latina, si se quiere, no es tan así, ¿no? Una persona por ser grande solamente hoy ya no reviste como esa reverencia que sí tienen en estas culturas más asiáticas, ¿no? Sin ir a este extremo, las personas van a sentir las emociones, pero las van a expresar de manera diferente, ¿no? Pienso, hombres y mujeres, cómo expresan sus emociones, ¿no? Están estos estereotipos también o estos mitos, ¿no? Que las mujeres lloran y los hombres no. Bueno, hay algo que se transmite culturalmente en los varones eh, bueno, muchas veces están en un funeral de su propia madre y no lloran, se contienen, suceden cosas gravísimas y no lloran, están contenidos porque hay algo que se transmitió culturalmente en relación a que el hombre no tiene que expresar su emoción. En cambio, a las mujeres se les permite una mayor expresión de sus emociones, entonces ante situaciones que por ahí los hombres quedan como un poco sorprendidos, una mujer es libre de expresar sus sentimientos, ¿no? O no es lo mismo cómo expresa los sentimientos un inglés que un italiano o que un argentino. El argentino fue muy influenciado por las culturas de España o de Italia, entonces adquiere ciertas características que eran más propias de estas culturas, ¿no? Es decir, cómo expresamos nuestras emociones va a estar influido por la cultura a la que pertenecemos, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a pensar otro concepto que tiene que ver justamente con esta construcción de los aprendizajes o esta adquisición de aprendizajes y vamos a tomar un psicólogo llamado Jean Piaget, que es un psicólogo que elaboró la teoría del desarrollo cognitivo. Él básicamente lo que se preguntaba era cómo es que un niño pasa de un estadio de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento, básicamente cómo aprende un niño, cómo es que logra aprender, eso es lo que él se preguntaba. Y él lo que va a decir es que los niños no son esas esponjas que a veces se dice y que simplemente absorben conocimientos, sino que él va a decir que los niños son exploradores, que experimentan, que los niños van construyendo la comprensión de los conocimientos, ¿sí? Él va a decir que el desarrollo cognitivo ocurre en etapas, que cada etapa de los niños está apoyada o tiene un basamento neurológico, es decir, que tiene que ver con el desarrollo neurológico y que los niños en cada etapa de esa vida piensan diferente, ¿sí? Por ejemplo, hay algo que es como muy visual, cuando jugamos con un niño al dónde está, ¿no? Esto es algo que se llama la permanencia del objeto, ¿no? Si yo me tapo la cara y me destapo, bueno, en ese momento que me tapé la cara o que me puse una sábana, para este niño el objeto desaparece, ¿no? No está constituida la permanencia del objeto. Y ustedes ven que cuando el niño es más grande y hacemos ese mismo juego, el niño nos mira como no entendiendo la pavada que estamos haciendo, ¿no? El papelón que estamos haciendo, ¿no? A medida que el niño crece, va pasando por diferentes etapas del desarrollo y entonces va a ir comprendiendo que ese objeto sigue ahí aunque no lo esté viendo. Cuando es más chico no puede hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, son diferentes etapas. Por ejemplo, también es muy importante pensar cuando un niño empieza primer grado y aprende a leer y a escribir, eh, no aprende rápidamente. Es todo un proceso que lleva un gran trabajo neurológico, un gran trabajo de comprensión, de similitud.
en matemáticas, primero va a aprender a sumar con material concreto, va a necesitar ver el objeto que suma y luego va a desarrollar un pensamiento más abstracto, un pensamiento primero preoperativo, luego un pensamiento abstracto, y por eso es que cada vez es más difícil el conocimiento, ¿no? Pero justamente porque cada vez estamos más desarrollados o la maduración de nuestro sistema cognitivo y también neurológico, es decir, que hay una apoyatura fisiológica, ocurre, ¿sí? Entonces es importante pensar en eso, en el conocimiento como algo construible, ¿sí? Nos queda un tema, creería yo, que son las series complementarias y que es un concepto que introdujo Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, el creador del psicoanálisis, que justamente, si bien él no habla del concepto de personalidad, él va a utilizar este concepto de series complementarias justamente como para poder comprender cómo es que se combinan, ¿no?, estos factores de los que venimos hablando para formar nuestra subjetividad, nuestra forma de ser, si se quiere, nuestra personalidad. Y él va a hablar de tres tipos, ¿no?, de tres tipos de factores que van a coexistir y que se van a complementar, es decir, que se necesitan los tres factores para producir el desarrollo de una persona, ¿no? En realidad él lo piensa para la producción del síntoma neurótico, ¿no? Pero ¿por qué piensa esto? Porque él era un neurólogo que él estaba estudiando a personas enfermas, a personas con mucho malestar psíquico. Entonces él lo que intentaba comprender es la construcción psíquica de una persona, ¿no? Cómo es que una persona llega a enfermar y otra no. Entonces él va a decir que hay tres factores, ¿no? Los factores constitucionales, que tienen que ver con lo que antes hablábamos de lo biológico, ¿no? Lo innato, aquello que traemos, aquello que heredamos, ciertas predisposiciones. Después él va a hablar de la historia vital, y esto tiene que ver con los eventos de la primera infancia. Fíjense que todo coincide, ¿no? Estos primeros años de vida, cómo se vincularon nuestros padres con nosotros, cómo fueron nuestras primeras experiencias de vida, nuestros primeros años de escuela, qué nos sucedió. No es lo mismo un bebé que nació y estuvo internado 3 meses en neonatología que un niño que no. No es lo mismo un niño que a los 2 años sufrió un accidente y, no sé, falleció el padre, o un niño que estuvo con mucha carencia económica, o un niño que tuvo padres con algún trastorno psiquiátrico, entonces vivió en un entorno muy complejo. Bueno, esta historia vital también va a ser importante para dar como este resultado final del desarrollo de una persona, ¿no? Me queda un factor, repaso, constitucionales, que son los que traemos, los innatos, los que portamos, la historia vital, y me quedan los factores actuales, o también los llamaba eventos desencadenantes, ¿no? El que va a decir que un evento actual, un evento del presente, va a desencadenar, insisto, él hablaba mucho de un síntoma, o él hablaba de hecho de la neurosis, va a desencadenar una forma de ser, una forma de actuar, de acuerdo a lo que trajo previamente esa persona, ¿no? Y acá piénsenlo de esta manera. Una persona a la que despiden del trabajo, bueno, simplemente la despiden, busca de nuevo en internet, empieza a buscar otro trabajo, continúa su vida, no se deprime, está perfecta, ¿no? Obviamente atraviesa ese momento y esa situación pasa. En cambio, en otra persona, ese ser despedido del trabajo, ese evento actual, ese factor actual o factor desencadenante, desencadena, producto de su historia vital y de sus factores constitucionales, una depresión, ¿no? Estoy inventando, pero supongamos que es una persona
que ya lo vamos a ver también más adelante, pero que desarrolló ciertas inseguridades, productos de ciertos tratos de sus padres. Entonces, este ser despedido impacta negativamente en su subjetividad y de esta manera comienza a sentirse cada vez más triste, cada vez menos motivado, menos seguro de sí mismo y entonces desarrolla, por ejemplo, un periodo depresivo, ¿no? Lo mismo que la ansiedad, creo que en el libro hay un ejemplo de la ansiedad, de por qué una persona desarrolla ansiedad ante un evento y otra no. Tiene que ver con esta historia vital, con estos eventos que vivió y también tiene que ver con la predisposición genética, ¿no? Es decir, que no hay una única forma de entender a alguien, sino que siempre es una combinación de estos factores que se combinan, ¿no? Bueno, una combinación de factores entre sí sería mejor, ¿no? Esto quiere decir, como a modo de resumen, el contexto en el que vivimos, nuestra familia, nuestro barrio, nuestro país, nuestra cultura, eso va a determinar o va a influir en nuestra manera de ser, en nuestra manera de sentir. El desarrollo subjetivo es importante entenderlo como un proceso en el cual nuestra forma de ser se transforma constantemente, ¿no? Nuestras experiencias, nuestras relaciones, los desafíos que enfrentamos, ¿no? Volviendo a este ejemplo del hombre despedido, está deprimido y de golpe aparece una oportunidad producto de una relación con alguien que le ofrece un nuevo trabajo y su situación cambia, ¿no? Cómo vamos superando estos eventos actuales que suceden, todo contribuye a nuestro desarrollo subjetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero que se vayan con la idea de que no es un desarrollo acabado, sino que es un desarrollo en constante desarrollo, ¿no? Es un desarrollando, ¿no? Como en gerundio, ¿no? El desarrollo no termina ni en la niñez ni en la adolescencia, dura toda la vida. Por supuesto, estuvimos hablando de todo lo que influye, de todo lo que determina, pero bueno, sin embargo, no quiere decir que sea una sentencia, ¿no? Es simplemente como una estructura que nos va generando y después cada persona va a ir moldeando su propia subjetividad a partir de lo que hace con lo que le toca, ¿no? Bueno, creo que con esto podemos ir cerrando, ¿no? Como siento que pudimos pensar claramente estas influencias, ¿no? Y me despido con esto, ¿no? Con el pensar que hay trabajo detrás de ese hacer eh, algo con lo que nos toca. Bueno, creo que hay un gran trabajo subjetivo y que es siempre posible de modificar, insisto, no cuestiones estructurales, pero sí el modo de enfrentar esas situaciones que nos toca a diario, ¿sí? Y esto dura toda la vida, así que bueno, los invito a que si tienen alguna pregunta me puedan escribir, está mi mail en el campus, así que ahí me pueden encontrar y nos comunicamos por ahí, ¿sí? Bueno, nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Hasta luego.